Bueno, vamos a comenzar con la clase. Buenos días. Mi nombre es Eduardo González. Soy R2 del DEPA. Ahí está, así que es para que participe. Buenos días. Mi nombre es Alejandro González Pérez. Soy R2 del Departamento de Radiología del Hospital Universitario y el día de hoy vamos a ver la clase de procedimientos intervencionistas torácicos y abdominales no vasculares. Mis maestros asesores fueron el doctor Mario Sánchez Falcón y el doctor Raúl Antonio de Luna Vega. Y bueno, como objetivos de esta clase es conocer los procedimientos intervencionistas de abdomen y tórax no vasculares más comunes que se realizan tanto aquí en el hospital como en otros hospitales, ver cuál es el procedimiento para realizarlos y conocer las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones que pueden tener cada uno de ellos. Dentro de los procedimientos que vamos a abordar el día de hoy, tenemos la biopsia de pulmón, la biopsia mediastinal y los drenajes pleurales, que son de los más comunes. Y entre los procedimientos abdominales tenemos biopsia de hígado, drenajes hepáticos, derivación biliar, nefrostomías percutáneas y drenajes de colecciones abdominales. Pues para comenzar a hablar, vamos a empezar con las biopsias de pulmón. Aquí hay algunas consideraciones generales que hay que tener con este tipo de procedimientos. Son, pues, principalmente valorar tanto signos vitales y laboratorios del paciente. Para realizar el procedimiento tenemos que tener un paciente estable y dentro de los laboratorios lo importante, pues, principalmente es la hemoglobina, los tiempos de coagulación y las plaquetas en sangre. Hay que también saber si el paciente tiene antecedentes de enfermedades pulmonares de base como EPOC, enfisema, fibrosis quística o neumopatías intersticiales, ya que este tipo de patologías son muy relevantes, ya que si se presenta alguna de las complicaciones de las que vamos a hablar posteriormente, pues el hecho que el paciente ya tenga una enfermedad de base en los pulmones, pues va a hacer que se complique, o sea, más difícil el tratamiento de las complicaciones. Así como un abordaje general, pues las biopsias pulmonares normalmente se dejan para lesiones que son mayores de 5 milímetros y de localización periférica. Y pues siempre es importante contar con estudios previos para conocer más o menos las características de la lesión y del paciente en general antes de realizar estos procedimientos. En la literatura se marca que lo ideal es que las lesiones sean mayores de 1 centímetro para poderlas biopsiar. Sin embargo, también se comenta que hasta lesiones mayores como de 1.5 centímetros incluso son difíciles técnicamente de obtener una muestra diagnosticable. Y en cuanto a la localización periférica, bueno, esto también es importante ya que las lesiones que se encuentran más hacia los cilios o más centrales en el parénquima pulmonar, existe la opción de hacer biopsias a través de endoscopía, que pues resulta más seguro ya que al momento de encontrar una lesión que está más hacia la línea media, pues hay más riesgo de lesión a estructuras adyacentes. Entre las contraindicaciones que podemos tener para realizar una biopsia de pulmón, pues principalmente es que el paciente o una negativa al procedimiento, que el paciente no esté de acuerdo en que se le realice el procedimiento. Si son lesiones menores de 5 milímetros, o si vemos que el hecho de realizar el procedimiento, una toma de biopsia en una lesión pulmonar no va a cambiar el tratamiento que se le va a dar al paciente, pues no tiene caso someterlo al riesgo o a los riesgos que conlleva hacer una biopsia. Y las contraindicaciones relativas, pues es principalmente que el paciente tenga bulas de gran tamaño, que tenga antecedentes de una resección de un pulmón o segmentos pulmonares, enfisema severo o neumotórax en el pulmón contralateral. Y pues lo que hablábamos de los tiempos de coagulación y las plaquetas, sobre todo si el INR está arriba de 1.5, las plaquetas menos de 70,000. Son contraindicaciones relativas, ya que para esto se puede hacer transfusiones de plasma o administrar vitamina B para tratar de corregir estas alteraciones en la coagulación. En cuanto a la biopsia por tomografía, tenemos que se puede hacer mediante 2 abordajes. El primero es a través de un sistema coaxial, que ese es como un juego de dos agujas, una que tiene
un borde cortante y la otra que es simplemente como un tubo hueco. Entonces, el sistema coaxial lo que hace es que introducimos este sistema de dos agujas hacia la lesión, posteriormente sacamos la aguja cortante y por ahí se pasa ya sea la aguja para obtener una biopsia por aspiración o una biopsia por Trucut. O el otro abordaje es en tandem, que esto es, se introduce una aguja directamente hasta la lesión y paralela a esta misma aguja se introduce la aguja con la que se va a tomar la biopsia. Y pues las biopsias, como les comentaba, tenemos de dos tipos. Puede ser TrueCut, que es obtener una muestra de tejido como tal. Normalmente se deja para lesiones mayores de 1 centímetro o la biopsia por aspiración, que es más recomendable cuando son lesiones entre 5 a 10 milímetros. Y bueno, aquí lo importante es que normalmente o lo que más se recomienda es la utilización del sistema coaxial, ya que entre menos punciones demos hacia el parénquima o a la pleura, esto tiene tiene el hecho que hagamos simplemente una punción, pues es menos el riesgo de complicaciones que puede tener. En cambio, entre más punciones se haga, pues es mayor. Y bueno, estos son algunos ejemplos de pacientes que hemos tenido aquí en el hospital. Este es un paciente de la tercera edad, fumador, que se le hizo un estudio, una tomografía de tórax porque presentaba tos crónica y en este estudio pues se ve que en el lóbulo superior del lado izquierdo tiene una masa espiculada que se sospechaba que fuera una lesión maligna. Entonces lo que se hace cómo se lleva a cabo la toma de biopsia es que primero se realiza un estudio de control para localizar la lesión, que es la primera tomografía que tenemos en ventana de pulmón. Entonces ya una vez que lo localizamos, al paciente se le colocan una cinta o este tipo de rendijillas para marcar la zona en donde se va a hacer la punción, que en la tomografía lo vamos a ver de esta forma. Estas marcas que tenemos aquí en la... Ahí está. Estas marcas que tenemos aquí pues son este tipo de cinta con marcadores radiopacos, que eso es para delimitar el sitio en donde se va a hacer la punción para la toma de la biopsia. Posteriormente pues se marca puede ser con un marcador, con una pluma y después se hace la asepsia correspondiente. Y luego aquí tenemos una tomografía ya una vez que se introduce la aguja orientada hacia donde va la lesión. Esta imagen que tenemos acá a la derecha, eso es lo que corresponde al sistema coaxial, que se quita la punta cortante que es la que va en el centro y posteriormente se pasa la aguja de TrueCut, como se ve en las imágenes que tenemos ahí en la pantalla. Y bueno, lo importante es que siempre que vayamos a obtener una muestra, debemos orientar la aguja o el sistema coaxial lo más alejado de las estructuras de la línea media, como los vasos o el corazón, lo más alejado que se pueda, o al menos no tener una orientación que vaya directo hacia esas mismas, ya que pues reduce o puede aumentar el riesgo de de que haya alguna complicación. Y bueno, una vez que se toma la biopsia, se realiza un estudio de control. En este caso, del lado izquierdo tenemos la radiografía de control, la tomografía de control que se realizó inmediatamente posterior a la toma de la biopsia y vemos cómo se desarrolló un neumotórax en el pulmón del lado derecho. Aquí tenemos varias opciones de tratamiento. Normalmente la literatura marca que si son neumotórax pequeños, alrededor del 10% del volumen del pulmón, se puede dejar a su libre evolución y solos se resuelve. O en este caso, por ejemplo, lo que hicimos es que con la misma aguja por la que se tomó la biopsia, se aspira con una jeringa y se trata de reducir el neumotórax hasta dejarlo como en la imagen, como en la tomografía que tenemos del lado derecho, que ya nada más quedó una pequeña porción, un menor volumen del neumotórax y pues eso ya se resuelve solo. ¿Qué cuidados hay que tener después de tomar una biopsia? Bueno, lo principal es tomar un estudio de control, que era el que les comentaba ahorita en la diapositiva pasada. El paciente debe estar en una posición supina alrededor de unos 45 grados para que tenga menos dificultad respiratoria, monitorizar los signos vitales y siempre es importante tomar un estudio de control. Aquí se recomienda que a las 4 horas después de procedimientos como toma de biopsia en pulmón,
una radiografía de tórax a las 4 horas para ver si el neumotórax que se produjo no aumenta de tamaño o si ya se resolvió. Y pues bueno, otras complicaciones que podemos tener, la verdad es que son muy amplias. Dentro de las más comunes, pues tenemos el neumotórax, que es de los más comunes, el hemotórax y el embolismo aéreo, aunque también se puede tener, por ejemplo, lesión a grandes vasos, a corazón, lesión en mediastino, neumomediastino, entre otras. Después tenemos las biopsias mediastinales. En las biopsias mediastinales normalmente se piden para obtener muestra ya sea de masas o adenopatías. Con relación a las masas, tenemos que cerca del 60% de las masas en mediastino se van a encontrar en mediastino anterior, el 25% en posterior y el 15% en el mediastino medio. Y pues también como abordaje general, pues hay que tener estudios previos para localizar la lesión. Y también es importante pues conocer la estructura anatómica del paciente o variantes anatómicas que pudiera tener. Aquí como un recordatorio, pues hay que tener en cuenta de las principales estructuras vasculares y nerviosas que hay que considerar son el paquete neurovascular costal, que recordemos que discurre por el borde inferior de las costillas. Entonces hay que tratar de evitar puncionar por este sitio. Lo que se recomienda es que la punción tanto de pulmón como de mediastino se realice por el borde superior de las costillas, de la costilla inferior, en donde se localice más cercano a la lesión. Y pues también hay que tener en consideración las arterias mamarias internas, que son ramas de las subclavias, que pasan paraesternales o al lado del esternón de cada lado. Entonces también es una de las consideraciones anatómicas que hay que tener para evitar complicaciones. Entre las indicaciones para biopsias mediastinales, pues tenemos que lo principal es obtener el diagnóstico de alguna masa o alguna lesión que encontremos ahí. También es bastante importante para el estadiaje de cáncer de pulmón, porque recordemos que las adenopatías, cuando se encuentran contralaterales a donde se encuentra una masa pulmonar, pues eso ya cambia el estadio de un estadio 2 a un estadio 3. Entonces también es importante, es una de las indicaciones para el correcto estadiaje del cáncer de pulmón, la recurrencia o metástasis de lesiones o para extensión extratorácica de alguna masa. Y como contraindicaciones, pues tenemos que son sobre todo relativas. En general se refiere a los estudios del laboratorio y los signos vitales del paciente. La tos no controlada también es importante, ya que eso va a dificultar tanto la toma de la biopsia como el riesgo de que haya más complicaciones. Y el enfisema severo o la neumonectomía también son contraindicaciones, pues pueden ser relativas para una biopsia de mediastino. Aquí tenemos un paciente que fue referido con nosotros porque se le tomó una resonancia magnética en donde se vieron múltiples tumores intraxiales en tallo cerebral y posteriormente se realizó una tomografía tóraco-abdominal para valorar la extensión o buscar, pues más que nada para buscar, pensando que estas en el cerebro fueran metastásicas, y se vio que tenía el paciente a nivel de mediastino posterior, tenía una masa ahí de bordes lobulados paravertebral del lado izquierdo, y lo que se hizo, pues, como es más accesible, pues sí, obviamente es más accesible que tomar una biopsia en tallo cerebral, ¿verdad? Entonces lo que se decidió, pues, fue biopsiar esta lesión. Se hizo con un sistema coaxial, se toma la biopsia, como vemos aquí en la tomografía del lado derecho, y posteriormente se realizó un estudio de control en donde no se vio ninguna complicación. En este paciente, pues el resultado fue un carcinoma poco diferenciado, que no se diagnosticó como tal, o bueno, por los marcadores tumorales que se le realizaron, se comentaba que era muy poco probable que fuera debido a que fuera un cáncer de pulmón como tal, y se pensaba más en una tumoración tipo sarcoma. Dentro de los abordajes para el mediastino, pues tenemos que hay muchas opciones. De las principales o las que más se prefieren son el abordaje paraesternal, como vemos en la tomografía del lado izquierdo de la pantalla. También existe el abordaje paravertebral, el abordaje transesternal, que como
Desventaja tiene que, pues hay que perforar como tal el esternón, eso genera mayor dolor y al momento de que la aguja está a través del esternón, pues su movilidad o su reposicionamiento es bastante complicado. Y también existe el abordaje transpulmonar, que pues como vimos posteriormente, pues es prácticamente las complicaciones o los riesgos son iguales que a una biopsia de pulmón. Y aquí lo que hay que considerar que pues para la toma de biopsia siempre es importante saber cuál es el sitio o el sitio de acceso que vamos a tener siempre debe ser el que sea a la menor distancia o el más, sí, pues el que tenga la menor distancia o menor, que involucre menos estructuras adyacentes. Y pues aquí se puede tomar tanto en decúbito supino como en decúbito prono, como vemos en los abordajes posteriores. Dentro de los cuidados, pues son los cuidados post procedimiento, pues son en general es monitorizar al paciente dentro de alrededor de 1 a 3 horas y tomar una radiografía de control, dependiendo el abordaje que se haya elegido para la biopsia de mediastino, y las complicaciones pues son prácticamente las mismas. Pueden ser hematomas alrededor de los grandes vasos, neumotórax, como vemos aquí en la radiografía, o hemotórax, como vemos en la tomografía del lado derecho de la pantalla. Después tenemos los drenajes pleurales. Los drenajes pleurales, pues vamos a tener que son procedimientos que se realizan para obtener muestra de, ya sea de líquido por un derrame pleural, por empiemas. Pueden ser guiados por ultrasonido, por tomografía, con una respuesta o con un índice de éxito de alrededor del 80%. Y pues bueno, la importancia que tiene es que sean guiados por un estudio de imagen es que, a diferencia de los procedimientos que no se realizan con guía, ya sea por ultrasonografía o por TAC, pues estos tienen, los que no son guiados por imagen, tienen un riesgo hasta del 15%, tanto de complicaciones como de mala colocación de drenajes, dependiendo la patología de la que se está hablando. Entre las indicaciones, pues tenemos que es para el drenaje para el drenaje de neumotórax, de aspiración de líquido, ya sea para diagnóstico o para mejoría de síntomas, y el tratamiento de empiemas. Y dentro de las contraindicaciones, pues vemos que son muy parecidas a los procedimientos en general torácicos: tos no controlable, poca cooperación del paciente o coagulopatías, que se lo dejamos como una contraindicación relativa. Esos son algunos ejemplos de cómo se hace un drenaje, una toracocentesis guiada por ultrasonografía, en donde vemos que la aguja de centesis pues tiene que ir orientada en el eje largo, en el eje transversal del ultrasonido. Eso es para una mejor visualización de la aguja al momento de que pasa la caja torácica, y la colocamos adecuadamente en el sitio en donde está el líquido o la colección. Y pues también es importante saber la posición que se le va a poner al paciente al momento de realizar este tipo de procedimientos. Se recomienda que el paciente esté sentado, ya que esto hace que el líquido se vaya hacia una posición más declive y es más fácil su localización y que el movimiento del líquido en este caso sea menor. Y pues bueno, aquí tenemos un caso, algún compañero R2 que me pueda ayudar a describir las imágenes. Este es un paciente femenino de 28 años con antecedente de lupus que acudió a consulta por presentar derrame pleural y dificultad respiratoria. La paciente se internó, se le dio tratamiento y 36 horas después del tratamiento la paciente presenta disnea, disminución de la saturación de oxígeno y tos. Y se le realizaron estos estudios, una radiografía y una tomografía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos dos imágenes. La que se encuentra al lado izquierdo en la pantalla, pues es una radiografía de tórax en una posición posterior-anterior, en donde podemos observar en el pulmón izquierdo, gracias, Derecho. en el pulmón izquierdo a nivel basal, Derecho. perdón, derecho. En el pulmón derecho a nivel basal, pues estas opacidades, las cuales pues nos están respetando los ángulos costodiafragmáticos y cardiofrénicos. Vemos también algo parece como si fuera un infiltrado nodular o retículo nodular, un poco, sí, parece retículo nodular también, y pues como si fueran áreas de vidrio despulido.
Lo que vemos en el lado derecho de la pantalla pues es un enfoque directo de una tomografía axial computarizada también a nivel del pulmón derecho en ventana para pulmón, en donde lo que alcanzamos a ver pues son estas áreas difusas de vidrio despulido, las cuales pues están respetando prácticamente casi todo lo que es la periferia o a nivel casi pleural. Y pues incluso en algunos puedo ver quizá este engrosamiento de los septos, hablándome quizá de vidrio, patrón de vidrio expulido, y con el engrosamiento pues sería un crazy paving, la cual se está pues proyectando más hacia el centro. El tratamiento que le dieron a la paciente fue de ese mismo lado. Sí, del lado derecho. Pues probablemente no, con la sintomatología que dijiste, más los datos que está presentando la paciente, quizás sea un edema pulmonar lo que está presentando, y como fue reciente al tratamiento, pues un edema pleural por reexpansión podría ser una de las causas. Alguna otra, pues no parece tanto que pudiera ser algún proceso neumónico, porque no le veo áreas de consolidación y no ha presentado fiebre, pero pues sería alguno de mis diagnósticos diferenciales por el mismo antecedente y pues nada más. Sí, bueno, sí es importante lo que dices, porque porque sí se puede confundir a lo mejor con alguna neumonía intrahospitalaria por el hecho que lleva 36 horas, perdón, una neumonía, puede ser una neumonía activa en la comunidad por el hecho que lleva menos de 48 horas intrahospitalarias. Sin embargo, como bien comenta Lalo, no se ve una zona de consolidación, no se ve broncograma aéreo, y en la tomografía pues se ve un infiltrado ahí en vidrio despulido. Este caso correspondía a un edema agudo por reexpansión, que es una de las complicaciones que puede tener el drenaje de líquido en el espacio pleural. Dentro de las otras complicaciones que tenemos, pues es el neumotórax, el hemotórax y lesión a vísceras. Pero el edema agudo de pulmón por reexpansión es importante conocerlo. A pesar de que es una complicación que tiene una baja incidencia, en la literatura se describe que es menos del 1% de los pacientes que reciben drenaje pleural presenta esta complicación. Es importante porque sí tiene una mortalidad alto elevada. Entonces, aparece la reexpansión, aparece en el 64, aparece hasta 64% dentro de las primeras 2 horas. De la primera hora, primeras 2 horas de que se realizó el tratamiento es cuando se presenta el edema agudo. Incluso se ha descrito que puede aparecer hasta las 48 horas posteriores, pero es menos habitual. Puede cursar asintomático y resulta fatal hasta en el 20% de los casos. Algunos de los factores de riesgo para que se desarrolle esta patología, pues es que tenga un derrame pleural de larga evolución, que se realice un drenaje muy rápido de la totalidad del derrame, el uso de presión negativa para extraer el líquido y en pacientes jóvenes. También en la literatura es muy variado, se describe que alrededor de un drenaje mayor de 1.5 litros es cuando se tiene el mayor riesgo de que se desarrolle el edema agudo. Sin embargo, pues también existe literatura en donde dice que se puede drenar toda la cantidad independientemente cuál sea sin complicaciones. Hay otros que incluso manejan cifras más bajas hasta de 1 litro como máximo, pero creo que lo más aceptado, lo que más se ve en la literatura es 1.5 litros de drenaje máximo en un solo procedimiento. Y pues bueno, ¿cuál es la fisiopatología del por qué surge el edema agudo de pulmón? Aquí en la literatura marca que el mecanismo exacto no se desconoce, o sea, no está bien definido por qué. Sin embargo, se tiene una teoría. Aquí se dice que al momento de tener un derrame pleural, el parénquima está comprimido. Este parénquima está bajo un estado de hipoxia. Entonces, lo que hace el cuerpo es que trata de compensarlo, que es lo que hace que causa vasodilatación y aumenta el flujo hacia ese parénquima que está hipóxico. El mismo estado de hipoxia hace que se generen radicales libres y que haya depresión del surfactante pulmonar. Entonces, al momento que se reexpande el pulmón, este mecanismo fisiológico pues no se compensa de un momento para otro. Entonces, se mantiene el aumento de flujo, se mantienen los radicales óxido los radicales,
y la depresión de surfactante. Entonces, al momento que el parénquima se reexpande, este aumento de flujo que ya tiene el parénquima, que estuvo en estado hipóxico, hace que se extravase líquido intravascular hacia el espacio, hacia el espacio aéreo, y esto es lo que genera el edema agudo de pulmón. Y bueno, ya pasando a los procedimientos abdominales, tenemos primero la biopsia de hígado, que dentro de las indicaciones que vamos a tener va a ser para hacer el diagnóstico de alguna enfermedad difusa del parénquima, determinar la benignidad o malignidad de una lesión focal, para el estadiaje de cáncer cuando se sospecha en metástasis, o simplemente para obtener muestras. Se refería a obtener una muestra en general de alguna lesión focalizada. Y dentro de las contraindicaciones, pues tenemos la inestabilidad clínica, la falta de un acceso seguro, alteraciones en la coagulación, o que el paciente simplemente pues, no coopere o que no esté de acuerdo en que se haga el procedimiento. Y aquí en las biopsias de hígado tenemos dos métodos. Se puede hacer, al igual que... bueno, eso no lo comenté. Las biopsias se pueden tomar por ultrasonido, por TAC, al igual que en pulmón. En pulmón la única diferencia la indicación para tomar una biopsia de pulmón por ultrasonido es que posea una lesión muy, muy grande, que sea visible, bueno, no muy grande, que sea visible más que nada pues, sobre todo en la periferia, donde tengamos un acceso. Si no, de lo contrario, pues se prefiere hacer por tomografía. Aquí en hígado, las biopsias por ultrasonido también se prefiere, sobre todo cuando las lesiones tienen una localización y debe ser considerados siempre como primera opción, ya que algunas de las ventajas es que el ultrasonido se visualiza la lesión en tiempo real, no genera radiación, genera menos costo para el paciente y pues es un método de imagen más accesible. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente también de la tercera edad que presentaba una lesión hipoecoica en el segmento 6, si mal no recuerdo. Es una lesión hipoecoica con un halo periférico que a la exploración Doppler representaba flujo interno y se sospechara que fuera algún proceso neoformativo maligno. Entonces lo que se hace pues es se prepara al paciente, se hace la asepsia correspondiente del área, se filtra con lidocaína, esto siempre guiado por ultrasonido. Y posteriormente se procede a la toma de biopsia. En este caso fue una biopsia por Trucut. Y estas son las imágenes de ultrasonido al momento que se realiza la biopsia. Aquí vemos cómo se encuentra la lesión hipoecoica y esta línea ecogénica que se ve aquí pues corresponde a la aguja de corte al momento el disparo para obtener la muestra. También tenemos las biopsias guiadas por TAC. Normalmente esas se prefieren para cuando las lesiones no son adecuadamente visualizadas con el ultrasonido o para lesiones de un tamaño más pequeño o de una localización más profunda o sobre todo hacia segmentos hepáticos posteriores. Como características o como desventajas de este tipo de biopsia, pues es que son procedimientos que requieren mayor tiempo, generan radiación por el hecho que se hace mediante una tomografía y pues se genera más costo para el paciente. Y bueno, aquí tenemos un paciente también que lo abordamos aquí en el hospital en intervención. Este era un paciente que tenía antecedentes de cáncer de colon y durante una tomografía de seguimiento de abdomen se le vio que tenía una lesión hipodensa en el segmento 7 del hígado, que es esta que se ve aquí en la primera tomografía, y se decidió tomar, como era una lesión única que tenía, pues se decidió biopsiar para ver cuál era la etiología. Igual, esa fue la tomografía inicial en descubrir la lesión y posteriormente al paciente se decidió que un acceso más fácil para la toma de biopsia de esta lesión era acostar al paciente en decúbito lateral, que fue lo que se hizo, como se puede observar aquí en esta segunda tomografía, ya con los marcadores radiopacos sobre la piel. Se introduce un sistema coaxial dirigido hacia la lesión y finalmente se toma la biopsia.
Y en este caso, pues resultó que era un adenocarcinoma metastásico del cáncer previo que había presentado el paciente. ¿Qué es lo que se hace posterior a la toma de la biopsia, sobre todo en hígado? Pues se realizan estudios de control y se monitoriza al paciente alrededor de unas 4 horas. Y dentro de las complicaciones que podemos tener, pues podemos tener que puede haber neumotórax, hemotórax, neumoperitoneo o hematoma, que es de los más comunes en el sitio de punción. Aquí tenemos dos imágenes, una por ultrasonido y una por tomografía, de un hematoma subcapsular que se produjo posterior a una toma de biopsia de hígado. Después tenemos los drenajes hepáticos. Normalmente los drenajes hepáticos son indicados sobre todo para procesos infecciosos como los abscesos, entre los que podemos encontrar que tenemos los abscesos piógenos o los abscesos amebianos. De estos dos hay que recordar que los que mayor indicación tienen o los que más comúnmente se les deja drenaje son los abscesos piógenos, ya que cuando son de gran tamaño, el hecho de hacer un drenaje percutáneo y el tratamiento antibiótico es el que mejor resultados tiene. Y los abscesos amebianos, solo hay ciertas indicaciones en las que se hace un drenaje como tal, porque hay que recordar que cerca del 90% de los abscesos amebianos responden únicamente con tratamiento médico. Y bueno, esas son algunas de los abscesos piógenos. Normalmente cuando son mayores de 5 centímetros es cuando está indicado un drenaje y cuando se ha visto que tiene mejor resultado. Y dentro de los abscesos amebianos, en general no es necesario un abordaje percutáneo, sin embargo, se deja sobre todo cuando hay una lesión o cuando es incierto el diagnóstico si se trata en realidad de un absceso amebiano o se piensa que es alguna otra lesión, cuando no hay al tratamiento, cuando hay una respuesta o cuando hay riesgo de ruptura, sobre todo cuando tiene una localización en el lóbulo hepático izquierdo o una localización subdiafragmática, porque esto confiere riesgo de que si se llegan o hacia el espacio pleural. Entonces, esas son algunas de las indicaciones de drenaje de abscesos amebianos. Y pues aquí tenemos dos imágenes de tomografía en donde, pues simplemente para recordar las características, los abscesos piógenos los vamos a encontrar como una lesión hipodensa, con densidad de líquido, que presenta un pequeño realce en la periferia, pero que tiene principalmente septos o que son múltiples. Eso nos habla de abscesos piógenos. Y los abscesos amebianos, pues lo vamos a ver como una lesión hipodensa de densidad de líquido única con un realce periférico de la cápsula. Este es un ejemplo de un drenaje que se realizó de un absceso. Este era un absceso amebiano, pero por su gran tamaño y por su expansión hacia el espacio subdiafragmático, pues se decidió drenarlo. Y bueno, en los abscesos amebianos normalmente no se deja un catéter de drenaje como tal, lo que se hace es que se drena, o sea, se punciona, se saca el contenido y se retira la aguja y el paciente no se deja con un drenaje. Esto es porque los abscesos amebianos, si recordamos, normalmente son estériles. Entonces el hecho de dejar un catéter pues simplemente aumenta el riesgo de sobreinfección posteriormente. Y estos son unos ejemplos por ultrasonido de drenaje de abscesos piógenos. Como podemos ver, este paciente tenía múltiples abscesos en todo el parénquima, pero los de mayor tamaño eran estos dos que se ven en la primera imagen de ultrasonografía al lado izquierdo. Se realizó una punción y por la técnica de Seldinger se introduce una microguía hasta llegar al centro de las colecciones. Se saca la aguja de punción, se mete un sistema coaxial, se cambia la guía por una guía teflonada en este caso y posteriormente ya se colocan los catéteres de drenaje, que son estos que, bueno, ese es al momento de hacer la punción y ya posteriormente se colocó un drenaje, el cual se dejó, en este caso se pusieron dos drenajes en las dos colecciones de mayor tamaño y pues drenaron alrededor de 200 cc. Importante después de hacer un procedimiento de este tipo, sobre todo para pacientes con
con abscesos es que hay que continuar con la antibiótico-terapia, no por el hecho que se drene la colección, ya está resuelto la patología. Y hay que vigilar el drenaje de este tipo de colecciones. Se dice que cuando tiene menos de 100 cc de drenaje durante el día, es cuando se puede retirar y simplemente se continúa con el tratamiento antibiótico. Y dentro de las complicaciones, pues tenemos que puede haber sepsis, hematoma, neumotórax, y pues prácticamente son de los principales. También tenemos las derivaciones biliares. Normalmente estas es un acceso que nos va a ayudar a drenar el sistema biliar cuando hay datos de obstrucción o cuando hay una obstrucción como tal. Y por eso es importante conocer siempre la etiología de la obstrucción. También hay que tener en cuenta si el paciente tiene antecedentes quirúrgicos en el sistema biliar, pues esto puede complicar el abordaje de este tipo de procedimientos. Y la presencia de ascitis, porque al momento, si el paciente tiene mucha cantidad de líquido en el abdomen, pues eso va a desplazar el hígado o las estructuras adyacentes, entonces hay más riesgo de complicaciones. Las indicaciones, las indicaciones para una derivación biliar pues son la ictericia obstructiva, que no sea o que el tratamiento no pueda ser llevado a través de una CEPRE, ya sea porque el paciente tiene alguna operación en el sistema digestivo que altera la anatomía, o en un paciente que no se pueda, o que sea inoperable. Eso quiere decir que pues el hecho que tenga alguna cirugía reciente o que esté inestable, que tenga alteraciones en la coagulación. No, discúlpeme, me confundí. Una indicación es que sea un paciente inoperable, o sea, que ya no tenga, que un procedimiento que ya no le vaya a resolver el problema de base que tenga, ya sea una obstrucción por alguna tumoración. La derivación biliar pues nos ayuda a mejorar los síntomas en esos pacientes. Y dentro de las contraindicaciones, pues es una ascitis en gran cantidad, alteraciones en la coagulación, una falla hepática progresiva, que ya no vaya a tener un resultado o que el abordaje por una derivación biliar ya no vaya a aportar un gran cambio, pues ya no está indicado hacer este tipo de procedimientos. Estos son imágenes de una derivación biliar que también vimos aquí en el departamento. Son imágenes primero de la colangiografía que se realizó. Esta era una paciente con antecedentes de una colecistectomía laparoscópica que se complicó con lesión de la vía biliar. Entonces se pedía el estudio para ver cuál era la anatomía y si había alguna fuga en el sistema biliar. Aquí lo primero que se hace es que por ultrasonido vemos el hígado por medio de ultrasonido para ver si existe una dilatación de la vía biliar. Posteriormente se funciona con una aguja Chiva, que son agujas de pequeño calibre, alrededor de 21 o 22 gauge, para ingresar al sistema biliar. Posteriormente se pasa material de contraste y por fluoroscopía, ya así son las imágenes que estamos viendo, vemos cómo el contraste pasa a través de la vía biliar, que se encuentra ahí un poco dilatada. Entonces, posteriormente pasamos una microguía, se quita la aguja de punción, se pasa un sistema coaxial por el que vamos a pasar posteriormente una guía de mayor calibre, una guía teflonada con mayor rigidez, y se pasa al sistema biliar, que es esta segunda imagen que tenemos del lado derecho de la pantalla. Vemos cómo la guía pasa al sistema biliar del lado derecho y posteriormente desciende y hace una curvatura en este caso que normalmente no se ve. Entonces lo que hicimos fue retirar la guía y pasar más medio de contraste, en donde ya se evidencia cómo el sistema biliar del lado derecho conecta con esta zona en donde hacía la curvatura la guía, que correspondía a un bilioma. O sea, era una zona que estaba comunicada con el sistema biliar. Y pues lo que se hizo a final de cuentas fue colocar un catéter para ayudar a drenar la vía biliar, en lo que se valoraba por parte de cirugía para a ver qué tratamiento se le iba a dar a este paciente. En los cuidados después de una derivación biliar, pues el paciente tiene que tener un reposo y una recuperación preferentemente intrahospitalaria. Debe haber una adecuada analgesia. La dieta puede ser libre. Y importante, siempre hay que tener una correcta esterilización del área en donde se colocó el catéter. Esto para reducir el riesgo de infecciones, que se debe realizar cada 2 días.
Y la infusión del catéter con 10 mililitros cada 8 horas. Esto es para evitar que se formen litos en el catéter y posteriormente se obstruya nuevamente. Dentro de las complicaciones, pues tenemos que puede haber infecciones, hemofilia, dolor o punción a grandes vasos, o también la punción a vasos hepáticos, que puede generar posteriormente el desarrollo de aneurismas. Otro de los procedimientos es la nefrostomía percutánea. Como consideraciones generales, pues hay que tenemos que conocer la causa de la obstrucción de los pacientes, condiciones que puedan complicar el procedimiento como sepsis, falla renal, alteraciones hidroelectrolíticas. Hay que conocer las variantes anatómicas o malformaciones que se pueden presentar en los riñones y siempre hay que tener estudios previos. Dentro de las variantes anatómicas, pues hay que recordar que hay situaciones como las columnas de Bertin, en donde el parénquima se proyecta hacia la región del seno renal. Pues es un área, las columnas de Bertin pues es un área vascularizada, entonces hay que tener cuidado porque también puede generar sangrado. Algunas otras alteraciones como el doble sistema variantes anatómicas como el doble sistema colector o riñones en herraduras, pues hay que tenerlos en consideración cuando se hacen este tipo de procedimientos. Dentro de las indicaciones, pues es la obstrucción de la vía biliar, simplemente hacer una derivación urinaria, ya sea para un tratamiento posterior o para tratamiento médico en lo que el riñón se recupera de alguna otra patología, o establecer un acceso para un segundo procedimiento. Eso sobre todo, por ejemplo, para el retiro de litos, que también se puede hacer de manera percutánea. Y dentro de las contraindicaciones, pues tenemos una hipertensión mal controlada, coagulopatías o que el paciente esté bajo terapia anticoagulante. Eso sobre todo por el riesgo de sangrado que puede haber posterior a una punción renal. ¿Qué otras consideraciones anatómicas hay que tener? Bueno, tenemos que la arteria renal, al momento que llega al hilio renal, se divide en una rama anterior y una rama posterior, que van a irrigar en general todo el parénquima del mismo riñón. Pero en el borde posterior del riñón hay un área que está desprovista de vasos periféricos o que tiene menos vasculatura, que se denomina el plano avascular de Brodel, que es el sitio por donde se prefiere ingresar a un tratamiento cuando se realiza un procedimiento percutáneo hacia el riñón, ya que pues confiere un menor riesgo de sangrado, desarrollo de hematomas. Y este es un ejemplo de una nefrostomía percutánea que se realizó aquí en el hospital. Esa es simplemente una imagen ilustrativa de la valoración que se hace primeramente por ultrasonido, en donde se ve un riñón con el sistema y se ve la aguja por la que se ingresa principalmente, una aguja chiva para verificar que estemos bien posicionados. Es un ejemplo de las agujas que se utilizan. Esta es una imagen por fluoroscopía en donde se puncionó el riñón del lado derecho, se introdujo una aguja chiva, se pasa material de contraste para asegurarnos que estemos en el sistema colector, que es lo que vemos aquí en la imagen de fluoroscopía. Posteriormente se pasa más cantidad de contraste para ver la permeabilidad de todo el sistema urinario, en donde vemos cómo se llena el sistema colector, pasa hacia los uréteres y posteriormente desciende hasta la vejiga en la imagen que tenemos acá a la derecha. Vemos acá cómo está la vejiga ya con material de contraste, tiene una sonda Foley. Y si prestamos atención, vemos que aquí en el tercio superior del uréter del lado derecho presenta una zona de estenosis. Esta era una paciente que tenía antecedente de cáncer cervicuterino y pues se planteó el colocar una nefrostomía percutánea y un catéter doble J, como vamos a ver más adelante, para mantener la adecuada función renal. Son imágenes del mismo paciente. Aquí lo que se realizó es que se pasó un catéter Cobra, que es un catéter que tiene una angulación en el extremo más distal. Esto lo pasamos para llegar hasta la vejiga y porque había dificultad para pasar a través de la zona de estenosis que veíamos previamente. Entonces, lo que se hizo es que Cobra tiene un poquito mayor de rigidez, se pasó hasta la vejiga y posteriormente ya se pasó la guía teflonada.
para posteriormente colocar el catéter doble J, que es este que vemos aquí. Lo que se hace es que a través de la guía se pasa el catéter y se desciende hasta la vejiga. Al momento que ya se termina o que ya la mayor cantidad del catéter está pues, intraabdominal, lo que se hace es que se mete otro catéter que sirve nada más para empujar el catéter doble J, y dejar el extremo proximal al sistema colector y el extremo distal a nivel de la vejiga. Y al último, como quieras, se le colocó un catéter de drenaje para asegurar la derivación del riñón del lado derecho. Y aquí tenemos, este es un video del procedimiento completo. Nada más. Aquí está. Y es básicamente las imágenes que hemos visto. Cómo se hace la pielografía completa, se pasa este contraste por todo el sistema urinario del lado derecho. Ahí vemos cómo desciende cómo va descendiendo por uréter y llega hasta la vejiga. Esas son las imágenes del catéter Cobra. Y posteriormente ya la colocación del catéter doble J, que ya está posicionado, y el catéter de drenaje percutáneo. Y pues prácticamente así fue como quedó el procedimiento completo. Ese es el riñón contralateral, en donde también pasamos material de contraste, pero vemos que se estaba completamente obstruido. Y pues hasta aquí, del lado izquierdo, nada más se le dejó una nefrostomía percutánea. Bueno, ¿qué es lo importante después de un procedimiento de una nefrostomía percutánea? Pues principalmente comentarle al paciente que puede tener hematuria hasta las 48 horas posteriores al procedimiento, tiene que tener una analgesia y antibiótico-terapia adecuada, y el reposo y la monitorización de los signos vitales cada 30 minutos, por el hecho de que si tiene antecedentes de hipertensión o sube la presión arterial, pues puede tener mayor riesgo de sangrado. Y dentro de las complicaciones, pues vemos que son bastante infrecuentes: la sepsis, la hemorragia o el hematoma subcapsular renal, neumotórax o hemotórax cuando se hace un abordaje muy superior o por alguna situación se punciona la pleura, o la punción de órganos adyacentes. Aquí nada más es importante comentar que si el paciente tiene una infección de la vía urinaria de base o previa al procedimiento, pues puede tener las complicaciones pueden ser mayores, incluso llegando hasta el 7 al 9%. También tenemos los drenajes de colecciones abdominales. Normalmente están indicados. Su mejor indicación es cuando el paciente tiene una colección intraabdominal y no tiene ninguna otra indicación por cirugía. Se prefiere hacer un drenaje percutáneo porque se ha visto que tiene mejores resultados, tanto como del tratamiento y una mejor evolución de la patología. Y pues hay que considerar siempre que se debe tener una tomografía de abdomen, de preferencia contrastada, para delimitar adecuadamente las colecciones. Las indicaciones en generales pues son colecciones mayores de 4 centímetros. Y las contraindicaciones, pues estas son relativas. Cuando son colecciones multiloculadas o septadas, se dice que es una contraindicación relativa, ya que pues a veces cuando son múltiples colecciones no podemos poner catéter en todas las colecciones que tenga el paciente. Sin embargo, pues como dijimos, es una contraindicación relativa, ya que solo se dejan para las de mayor tamaño. Esta es una imagen bastante ilustrativa de los sitios en donde podemos encontrar las colecciones en la cavidad abdominal. En la imagen 1 y 2 tenemos que son las colecciones en los espacios subfrénicos, que se dividen por el ligamento falciforme, aquí en la zona central. No se ve el puntero. Muy bien, aquí en esta zona. Las porciones
numeradas con 3 y 4 se refiere a los espacios subhepáticos, que esos se continúan con los espacios subfrénicos correspondientes en la porción superior. 5 y 6 corresponde a los espacios paracólicos y el 7 en los espacios interasa, que son los sitios más comunes en donde se pueden encontrar las colecciones. Las técnicas, pues ya lo hemos abordado tanto en otras clases como previamente. El acceso para drenaje de colecciones abdominales se puede hacer mediante técnica de Seldinger, utilizando guías, dilatadores y posteriormente la colocación del catéter, o por la técnica de Trocar, que aquí en la técnica de Trocar lo que se hace es que el mismo catéter de drenaje se coloca sobre un estilete y una aguja afilada. Ya una vez que hemos localizado la colección, pues pasamos los 3 instrumentos ensamblados directamente hacia la colección y ya posteriormente solo se retira la aguja y el estilete que nos da rigidez y el catéter ya se deja en la posición deseada. Ejemplo de una colección abdominal del cuerpo pélvico del lado derecho, en donde primeramente se identifica se hace una punción con una aguja por la que posteriormente se va a pasar las guías y finalmente se retira la aguja y se pasa el catéter. Ese es un drenaje de una colección por la técnica de Seldinger. Y pues bueno, hay que hacer estudios de control cuando se sospeche de alguna complicación. Hay que mantener la antibiótico-terapia y monitorizar al paciente después de un procedimiento de este tipo. Y pues las complicaciones son básicamente las mismas. Sepsis, hematomas en los sitios de punción, lesión vascular o lesión de las asas intestinales. Pues bueno, esos son algunos de otros ejemplos que se pueden realizar en otros procedimientos intervencionistas abdominales. Las paracentesis, que es para drenar líquido en la cavidad abdominal. Una colecistostomía, cuando se requiere derivar sobre todo la vesícula biliar, ya sea porque las condiciones del paciente no son adecuadas para un procedimiento quirúrgico en donde se retire, o las gastrostomías también se pueden realizar de forma percutánea o por radiointervención. La verdad es que la lista de procedimientos son muchos los procedimientos que falta por revisar, pero pues no es posible valorarlos en una sola sesión. Sin embargo, pues es importante conocerlos porque, por ejemplo, muchos de los procedimientos como las gastrostomías, al menos aquí en el hospital, por ejemplo, vemos que las hace principalmente cirugía, pero es un procedimiento que también se puede hacer por radiointervención. Y pues bueno, ya como manera de conclusión, tenemos que los procedimientos intervencionistas guiados por imagen son los que tienen mejores resultados y menor número de complicaciones, a diferencia de los que se hacen de forma abierta o procedimientos quirúrgicos como tal. Además de que tienen menos tiempo de recuperación y mejores resultados en cuanto a la evolución del paciente. Y pues nada más importante para evitar el número de complicaciones y tener una mejor tasa de éxito en este tipo de procedimientos. Y pues prácticamente sería todo.